El aire en Toledo estaba impregnado de un silencio inquietante, como si la ciudad misma contuviese la respiración ante la noticia que había cambiado nuestras vidas para siempre. Estaba sentado en la sala de espera del hospital, con mis manos entrelazadas, sintiendo el sudor frío que recorría mi frente. Laura, mi esposa, estaba a mi lado, sus ojos reflejando la misma desesperación que sentía en mi interior. La doctora acababa de salir, y sus palabras aún resonaban en mis oídos. Miguel necesita un trasplante de riñón urgentemente. ¿Qué vamos a hacer, Javier? Preguntó Laura, su voz temblando como una hoja en el viento. No sabía qué responder. La idea de perder a nuestro hijo era un abismo del que no quería asomarme. Miguel, con sus 10 años de inocencia y energía, nunca había sido un niño enfermo. Recordé su risa contagiosa, su forma de correr por el parque mientras perseguía a otros niños. Esa imagen de él, saltando y jugando, se entrelazaba con la realidad sombría que nos había presentado la doctora. Vamos a encontrar una solución. Debemos ser fuertes, Laura, respondí, aunque no estaba seguro de cuánta fuerza me quedaba. No podía dejar de pensar en la enorme decisión que se estaba dibujando ante mí. ¿Sería capaz de donar uno de mis riñones? La idea de someterme a una operación, de arriesgar mi propia vida por la de mi hijo, era aterradora, pero al mismo tiempo, sentía que era mi deber como padre. Las horas se convirtieron en días, y la angustia se apoderó de nuestra casa. Mientras me sentaba en la cama de Miguel, observando su rostro dormido, recordé momentos que parecían tan lejanos. Recientemente, habíamos ido juntos a la feria, riendo mientras él ganaba un enorme peluche de un juego de tiro. Su felicidad era contagiosa, y me hacía olvidar, aunque solo fuera por un instante, la sombra que se cernía sobre nosotros. «Papá, ¿puedes venir a jugar conmigo?», me preguntó un día, mientras yo estaba perdido en mis pensamientos. «Claro, hijo. ¿Qué quieres jugar?», respondí, tratando de sonreír, aunque mi corazón estaba hecho trizas. «Quiero ser un superhéroe y tú serás el villano. Vamos a salvar el mundo», dijo, con la emoción brillando en sus ojos. Aquel momento fue un bálsamo para mi alma herida. Nos pasamos la tarde corriendo por la casa, el vestido con una capa hecha de una sábana vieja, mientras yo intentaba seguirle el ritmo. En esos instantes, todo parecía posible. Pero la realidad siempre regresaba, como un eco que nunca se apaga. Esa noche, mientras la ciudad se sumía en un profundo silencio, me encontré dando vueltas en la cama, incapaz de dormir. Mis pensamientos eran un torbellino. Con un impulso casi automático, me levanté y decidí buscar refugio en la iglesia local, ese lugar que había sido un faro de esperanza en momentos oscuros. Al entrar, el aire fresco y el suave brillo de las velas me recibieron. Me acerqué al altar y me arrodillé, sintiendo que el peso del mundo estaba sobre mis hombros. «Dios, ¿por qué está pasando esto?», murmuré, sintiendo las lágrimas resbalar por mis mejillas. «Si hay alguna forma de ayudar a Miguel, por favor, muéstrame». Me quedé allí, en ese silencio sagrado, enfrentando mis dudas y temores. La fe que había sido mi guía en tiempos difíciles parecía desvanecerse, y me preguntaba si mi sacrificio realmente podría marcar la diferencia. En medio de mis súplicas, una pequeña luz de esperanza comenzó a surgir en mi corazón. Tal vez, solo tal vez, el amor que sentía por mi hijo podría darle la fuerza que necesitaba para seguir luchando. Salí de la iglesia con una mezcla de confusión y determinación. Sabía que debía tomar una decisión, y pronto. La vida de Miguel dependía de ello, y yo estaba dispuesto a hacer lo que fuera necesario. La mañana en que decidí hacerme las pruebas para ver si era un donante compatible, me desperté con un nudo en el estómago. Laura ya estaba en la cocina, preparando el desayuno. El aroma del café recién hecho se mezclaba con el sonido del pan tostándose. No podía evitar sentir que cada pequeño detalle de esa mañana era un recordatorio de la fragilidad de la vida. ¿Te sientes bien?, me preguntó Laura, notando mi expresión sombría. Solo, estoy pensando en lo que viene, respondí, sin poder ocultar la preocupación en mi voz. Javier, sabes que hay riesgos. No quiero perderte. Su mirada estaba llena de miedo, y eso me partió el corazón. Lo sé, pero tengo que hacerlo.
Miguel me necesita, le dije, intentando encontrar la determinación que me faltaba. Ella suspiró, y por un momento, el silencio llenó la habitación. A pesar de su preocupación, sabía que entendía mi desesperación. Miguel era nuestro mundo, y la idea de perderlo era algo que ninguno de nosotros podía soportar. Después del desayuno, nos dirigimos al hospital. La espera en la sala de pruebas era interminable. Los minutos se alargaban y mi mente se llenaba de pensamientos oscuros. ¿Y si no era compatible? ¿Y si algo salía mal? Justo cuando estaba a punto de dejarme llevar por la ansiedad, un pequeño rayo de luz entró en mi vida. Miguel, con su energía inagotable, entró corriendo en la sala. «¡Papá!», gritó, con una sonrisa que iluminaba su rostro. «¿Vamos a jugar al fútbol después de esto?». Mi corazón se llenó de una mezcla de alegría y tristeza. La inocencia de mi hijo contrastaba con el peso de la situación. «Claro, hijo. Te prometo que iremos», le respondí, intentando sonreír mientras las lágrimas amenazaban con asomarse a mis ojos. «Genial», dijo, saltando de felicidad. «Voy a marcar un gol». Lo miré, y en ese momento, su entusiasmo se convirtió en mi ancla. Si él podía soñar, yo también podía tener esperanza. Pero la realidad de su enfermedad seguía acechando en un rincón de mi mente. Las horas pasaron, y finalmente, llegó el momento de los resultados. Mientras esperaba, me encontré con un antiguo amigo, Carlos, que no había visto desde hacía años. Su semblante estaba marcado por la tristeza, y su mirada reflejaba una pérdida profunda. «Javier, ¿cuánto tiempo sin verte?», dijo, extendiendo su mano. «Sí, ha pasado mucho». «¿Cómo has estado?», pregunté, aunque sabía que la respuesta no sería buena. «Perdí a mi hijo hace un año». Un accident. Desde entonces, la vida ha sido diferente. Su voz se quebró, y sentí una punzada en mi corazón. «Lo siento mucho, Carlos. No hay palabras que puedan aliviar ese dolor». ¿Y tú? «¿Cómo está Miguel?», preguntó, su mirada llena de compasión. «Necesita un trasplante de riñón». «Estoy aquí para ver si soy un donante compatible», me salió, casi como un susurro. «Esa es una decisión difícil. Pero lo que haces es un acto de amor. Al final, eso es lo que cuenta», dijo, y me hizo reflexionar. Mientras hablábamos, recordé los momentos en que Carlos y yo solíamos jugar al fútbol en el parque, riendo y disfrutando de la vida. Pero ahora, la vida había cambiado drásticamente. Las palabras de Carlos resonaban en mi mente. El sacrificio verdadero era una manifestación de amor, y eso era lo que estaba dispuesto a ofrecer por Miguel. La conversación continuó, pero mi mente divagaba entre recuerdos y temores. Cuando finalmente me llamaron para los resultados, me sentía como si estuviera caminando hacia un abismo. Con cada paso, el peso de la decisión que estaba por tomar se hacía más palpable. «Buena suerte, amigo», me dijo Carlos mientras me alejaba, y sentí que su mirada seguía mis pasos. Entré en la sala, y el médico me miró con una expresión seria. No sabía si estaba listo para lo que venía, pero ya no había vuelta atrás. Tenía que enfrentar la verdad, cualquier que ésta fuera. Por Miguel, lo haría, incluso si eso significaba enfrentar mis propios miedos y sacrificios. El día que llegaron los resultados de la prueba, el aire en la casa se sentía denso, casi palpable. La mañana comenzó con un silencio incómodo. Laura estaba en la cocina, y el aroma del café recién hecho apenas lograba calmar el torbellino de pensamientos que giraban en mi mente. Miré por la ventana, observando cómo el sol se alzaba lentamente sobre Toledo, su luz dorada iluminando cada rincón de la ciudad, pero para mí, no había nada que pudiera disipar la sombra de la incertidumbre. «Javier, ¿quieres un café?», preguntó Laura, su voz sonando un poco más suave de lo habitual. «Sí, por favor», respondí, tratando de sonar tranquilo, aunque mi corazón latía con fuerza. Cada segundo se sentía como un pequeño tormento de anticipación. Unos minutos después, el timbre sonó, y mi estómago se retorció. La enfermera había prometido que me llamaría tan pronto como tuvieran los resultados. Tomé una respiración profunda y me dirigí hacia la puerta,
sintiendo que cada paso era pesadamente significativo. Abrí la puerta y allí estaba ella, con una sonrisa que intentaba ser tranquilizadora. «Hola, Javier. ¿Podemos hablar un momento?» Su tono era serio, y mi corazón se detuvo por un instante. «Claro, pasa», dije, gesticulando hacia el interior de la casa. Laura entró justo detrás de mí, su mirada curiosa y ansiosa. «Los resultados han llegado», comenzó la enfermera, haciendo una pausa que se sintió interminable. «Eres compatible, Javier. Puedes ser el donante de Miguel». Las palabras resonaron en mi mente. Compatible. Donante. Miguel. Un torrente de emociones me invadió. La esperanza y el miedo chocaron en mi pecho. ¿Estás segura?, pregunté, sintiendo que la realidad se deslizaba bajo mis pies. Sí, estoy segura. Pero hay que hablar sobre los riesgos y lo que implica la cirugía, dijo ella, su voz firme pero compasiva. Claro, murmuré, sintiendo que el aire se me escapaba. Miré a Laura, y vi en su rostro una mezcla de alivio y preocupación. Después de todo, no solo se trataba de Miguel. También estaba en juego mi propia vida, mi futuro. Javier, ¿estás seguro de que quieres seguir adelante con esto?, preguntó Laura, su voz temblando ligeramente. He estado investigando otras opciones, y hay alternativas. No, Laura, no hay alternativas. Miguel necesita un riñón, y soy su padre. Es mi deber ayudarlo, respondí, con un tono que no ocultaba mi frustración. La última cosa que quería era pelear con ella en este momento. Pero también debes pensar en ti, en nuestra familia. No podemos arriesgarnos a perderte, insistió ella, su voz ahora más intensa. La tensión en el aire era palpable. ¿Y qué se supone que hagamos? ¿Esperar a que un milagro ocurra? No puedo hacer eso, grité, y en ese momento, sentí que la rabia y el miedo se entrelazaban dentro de mí. Laura se quedó en silencio, sus ojos llenos de lágrimas que brillaban bajo la luz del sol. Solo quiero que estés bien, Javier. No puedo perderte a ti también, dijo, su voz quebrándose. Un momento de silencio pesado siguió, y en ese instante, comprendí que la lucha no solo era por Miguel, también era por nuestra familia. Lo siento, murmuré, sintiendo el peso de mis palabras. Solo quiero que nuestro hijo esté bien. Pero no quiero que esto nos separe. Laura se acercó y me abrazó, y en ese abrazo, sentí la mezcla de tristeza y amor que nos unía. Vamos a encontrar una solución, juntos, dijo ella, con una determinación renovada. Decidí que necesitaba pasar más tiempo con Miguel, para hacerle sentir que todo iba a estar bien. Salí al jardín, buscando su risa, y lo encontré jugando con su balón, su energía desbordante. Me senté junto a él, observando cómo corría, riendo y gritando. Papa, ven. Vamos a jugar, me llamó, su voz llena de alegría. Claro, campeón, respondí, sonriendo a pesar de la tristeza que aún me llenaba. Jugué con él, pateando el balón, riendo con él. En esos momentos, cada rayo de sol parecía iluminar mi corazón, recordándome por qué todo esto valía la pena. Te quiero, papá, dijo Miguel, mientras se lanzaba hacia mí después de un gol que él había marcado. Eres el mejor. Y tú eres mi mayor tesoro, le respondí, sintiendo que, a pesar de las tormentas que se avecinaban, había amor y esperanza en cada sonrisa que compartíamos. La noche antes de la cirugía, la ansiedad me mantenía despierto. Miraba el techo de mi habitación, contando las grietas que se formaban en la pintura. Cada una de ellas parecía un camino que me llevaba a un lugar lejano, un lugar donde mi hijo no necesitaba un trasplante. Pero la realidad era ineludible. Miguel estaba en la habitación de al lado, dormido, ajeno a la tormenta que azotaba mi corazón. Cerré los ojos con la esperanza de encontrar un poco de paz, pero en lugar de ello, me encontré en un sueño vívido. Estaba en un campo amplio, lleno de flores silvestres que se movían al compás de un viento suave. De repente, vi a mi padre, un hombre fuerte y cariñoso que había partido hace años. Su figura era tan familiar que casi podía escuchar su risa. Javier, me dijo, con una voz que resonaba como un eco en mi mente. Estás pasando por un momento difícil, hijo. Pero recuerda,
El sacrificio verdadero es un acto de amor. Papá, le respondí, la emoción ahogando mi voz. No sé si tengo la fuerza para esto. ¿Y si algo sale mal? ¿Y si pierdo a Miguel? Él se acercó y me puso una mano en el hombro, como solía hacerlo cuando era niño. Su mirada era profunda y sabia. El amor no tiene límites, Javier. A veces, debemos entregarnos completamente a aquellos que amamos. No se trata solo de un riñón, se trata de un acto que trasciende lo físico. Es un regalo de vida. Desperté de golpe, el sudor empapando mi frente. La claridad de su mensaje resonaba en mi mente, y aunque el miedo persistía, sentí una renovada determinación. Me levanté de la cama, decidido a enfrentar lo que viniera. A la mañana siguiente, la luz del sol entró por la ventana, iluminando la habitación. Laura estaba a mi lado, con los ojos entrecerrados por el sueño. Al verla, recordé el dolor que ambos habíamos compartido en los últimos meses. Me acerqué a ella y le di un suave beso en la frente. ¿Estás listo?, preguntó con una mezcla de preocupación y amor en su voz, mientras yo asentía. Justo cuando me preparaba para salir, mi teléfono vibró. Era un mensaje inesperado. Al abrirlo, mis manos temblaron. Era de un donante anónimo que había decidido donar un riñón. La confusión se apoderó de mí. ¿Qué significaba esto? ¿Era posible que no tuviera que seguir adelante con la cirugía? Laura, ven aquí, llame, la voz temblando de emoción. Ella se acercó rápidamente, su expresión cambiando al leer el mensaje en mi pantalla. Un silencio pesado llenó la habitación, como si el aire mismo contuviera la respiración. ¿Es real?, susurró, sus ojos brillando de esperanza. No lo sé. Pero, podría significar que Miguel ya no necesita mi riñón. La mezcla de alivio y confusión nos envolvió. ¿Y si había una solución? ¿Qué pasaría con lo que había decidido hacer? Mi mente estaba en un torbellino, y antes de que pudiera procesar todo, el tiempo apremiaba. Tenía que ir al hospital, y la incertidumbre pesaba en mi pecho. Llegamos al hospital y el ambiente era denso, lleno de murmullos y el sonido de máquinas. Mientras esperábamos, vi a otras familias, algunas con rostros de esperanza y otras con la tristeza pintada en sus ojos. La realidad de nuestra situación me golpeó de nuevo. Miré a Miguel, que estaba en una cama, con la cara algo pálida pero con una sonrisa que iluminaba la habitación. «Papá, ¿vamos a jugar al fútbol después de que me sienta mejor?», preguntó, su voz llena de inocencia. «Claro que sí, campeón», respondí, intentando que mi voz no temblara. Pero en mi interior, la carga del sacrificio me aplastaba. No sabía si podría cumplir la promesa que le hacía. Mientras el tiempo pasaba, mi mente viajaba entre el pasado y el presente. Recordaba a mi padre, su risa, sus consejos y ese amor incondicional que había marcado mi vida. La vida era frágil, y en aquel momento, entendía que el sacrificio no era solo una cuestión de donar un órgano, sino de dar todo lo que uno es por aquellos a quienes ama. Las horas parecieron eternas. Finalmente, llegó el momento de la operación. Me llevaron a la sala de espera, donde esperé con el corazón en la mano. Sabía que el destino de Miguel estaba en manos de un extraño, una persona que había decidido dar un paso adelante. Todo lo que había planeado, todo lo que había sentido, ahora se entrelazaba con la incertidumbre de un futuro que no podía prever. La luz del sol entraba por la ventana, iluminando la habitación blanca donde me encontraba. La operación había terminado, y aunque el día había comenzado con un torrente de emociones, ahora estaba envuelto en una extraña calma. La enfermera entró con un suave toque en la puerta, rompiendo el silencio. «Buenos días, Javier. ¿Cómo te sientes?», preguntó con una voz amable, mientras revisaba los monitores que marcaban mi frecuencia cardíaca. Un poco aturdido, pero bien, respondí, intentando sonreír a pesar de la pesadez en mi pecho. «Es normal, has pasado por mucho. Pero tengo buenas noticias. El riñón que necesitaba Miguel llegó a tiempo y fue un éxito. El donante era compatible», me dijo, mientras sus ojos brillaban con una mezcla de profesionalismo y empatía. Al escuchar esas palabras,
Un torrente de alivio se apoderó de mí. Pensé en Miguel, en su sonrisa, en su energía inagotable. Sabía que el futuro se había vuelto un poco más brillante. Sin embargo, a medida que la enfermera se alejaba, una sombra de tristeza se cernía sobre mí. ¿Qué significaba todo esto? Había estado dispuesto a arriesgar mi vida, a hacer el sacrificio más grande por él, y ahora me sentía como un espectador en mi propia historia. Laura entró en la habitación con un brillo en los ojos que hacía tiempo no veía. Se lanzó a mis brazos, aplastándome con su abrazo reconfortante. «Lo lograste», exclamó, con lágrimas de felicidad. «Miguel estará bien». «Sí, pero», comencé, pero ella me interrumpió. «No pienses en eso ahora. Solo disfruta este momento». Su voz era firme, pero llena de amor. A pesar de su alegría, no podía sacudirme la sensación de que algo faltaba. Mientras hablábamos de la recuperación de Miguel y de cómo íbamos a celebrar, una parte de mí seguía perdida en la confusión de mis emociones. ¿Era un héroe por estar dispuesto a sacrificarme, o simplemente un hombre que había perdido su propósito? Los días pasaron y, mientras me recuperaba, me llené de visitas y llamadas de amigos y familiares. Todos celebraban la buena noticia, pero cada conversación me dejaba con más preguntas. Una tarde, mientras miraba por la ventana del salón, vi a Miguel jugando en el jardín con su primo. La risa de los niños resonaba en el aire, y por un instante, me sentí completamente feliz. Pero pronto, la felicidad se desvaneció, dejándome con el eco de mi propia duda. «Papá, ven a jugar con nosotros», gritó Miguel, con su energía contagiosa. Me levanté, sintiendo el tirón de mi corazón. Mientras me acercaba, vi la vida a través de sus ojos. Pero en el fondo, la pregunta persistía: ¿qué significa realmente el sacrificio? ¿Es suficiente querer hacer algo por alguien, o se trata de actuar en consecuencia? Un día, mientras revisaba el correo, encontré una carta. La vi con escepticismo, pero algo en mi interior me impulsó a abrirla. Al desdoblar el papel, el nombre del remitente me golpeó como un rayo. Era una persona que conocía, alguien que había estado cerca de mi familia durante años, pero que había permanecido en las sombras. «Hola, Javier. Soy yo, el donante». Las palabras eran sencillas, pero cada letra parecía cargada de significado. El mensaje continuaba, revelando la conexión que nunca había esperado. Mi corazón se aceleró mientras leía sobre el sacrificio que había hecho, sobre cómo había llegado a la decisión de ayudar a Miguel. No podía contener las lágrimas. La revelación me dejó atónito. La familia, los lazos que nos unen, son más complejos de lo que imaginamos. ¿Cuántas veces en nuestra vida nos hemos perdido en la rutina, olvidando la esencia de lo que realmente significa amar y sacrificarse por los demás? Esa noche, mientras me preparaba para dormir, me senté en la cama, la carta aún en mis manos. Pensé en el amor que se refleja en las acciones, en el sacrificio que no siempre se mide por la magnitud del gesto, sino por la intención que lo respalda. En ese momento, comprendí que mi viaje no había terminado, y que había mucho más por descubrir sobre el amor y la esperanza. El día que recibí la carta del donante anónimo, mi mundo se desmoronó. El papel crujía entre mis manos, y mis ojos se llenaron de lágrimas mientras leía las palabras que cambiaron todo. «Soy tu hermano gemelo», decía. No podía creerlo. Habían pasado tantos años desde que lo había perdido, tanto tiempo sin respuestas, y ahora, él estaba aquí, en la forma más inesperada, dispuesto a darme su riñón. Laura entró en la habitación justo en ese momento. Su rostro se iluminó al verme con la carta, pero la sonrisa se desvaneció cuando notó mis lágrimas. «¿Qué sucede, Javier?», preguntó, acercándose. Es de él, Laura. «Es de mi hermano», murmuré, sintiendo que las palabras pesaban como plomo en mi pecho. «¿Tu hermano? El que creías perdido para siempre». Su voz temblaba tanto como mis manos. «Asier», susurré, el nombre de mi hermano resonando en la habitación como un eco olvidado. «Él está vivo. Ha estado vivo todo este tiempo». Laura se sentó a mi lado, sus ojos llenos de comprensión y miedo. «¿Y por qué no te lo dijo antes? ¿Por qué ahora?».
No sabía cómo responder. La confusión y la alegría se entrelazaban en mi corazón. No lo sé. No sé nada de él. Solo sé que está aquí, que ha venido a salvar a Miguel. Unos días después, nos reunimos en la casa de nuestros padres, un lugar cargado de recuerdos y sombras del pasado. El aire estaba denso con la incertidumbre y la emoción. Cuando Asier llegó, mi corazón latía con fuerza. Era un extraño, pero a la vez, era una parte de mí que había estado ausente durante tanto tiempo. Javier, dijo, su voz profunda y familiar, no sé por dónde empezar. ¿Por qué no lo hiciste antes?, le pregunté, mi tono era más agudo de lo que pretendía. Te he buscado durante años. Me perdí, admitió, su mirada desviándose momentáneamente. Y cuando supe de Miguel, supe que tenía que hacer algo. No podía quedarme al margen mientras tú y Laura sufrían. El silencio se instaló entre nosotros. Me sentía dividido entre la ira y el alivio. ¿Pero por qué ocultarte de mí? ¿Por qué no volviste cuando te necesitaba? Asier suspiró, el peso de la culpa visible en su rostro. No estaba listo. La vida me llevó por caminos oscuros, y no quería arrastrarte a ellos. Pero ahora veo que he cometido un error. Te et Falado. ¿Y ahora qué?, pregunté, sintiendo que cada palabra era un paso hacia una verdad que aún no entendía. ¿Te sientes redimido por esto? Es más que eso, respondió, su voz se volvió suave. He encontrado mi propósito al ayudarte. Al salvar a Miguel, siento que estoy sanando también. El sacrificio no es solo un acto, es un camino hacia la redención. Las palabras de Asier resonaron en mis pensamientos. Él había encontrado algo que yo había estado buscando, una comprensión más profunda del amor sacrificial. Recordé las enseñanzas de Cristo, que a menudo había cuestionado en mi angustia. ¿Y si Miguel no hubiera necesitado un riñón? ¿Qué habrías hecho entonces?, le pregunté, buscando entender si su amor era realmente incondicional. Siempre estaría aquí, respondió con firmeza. Quizás no físicamente, pero en mi corazón. La familia es más que la sangre, Javier. Es el compromiso de estar presente, de dar lo mejor de uno mismo. En ese momento, sentí que una pesada carga se levantaba de mis hombros. No solo había recuperado a mi hermano, sino que también había descubierto un nuevo significado del sacrificio. La fe, el amor y la familia se entrelazaban en un tejido que me daba esperanza. Gracias, Asier, murmuré, sintiendo que cada palabra era una oración. Gracias por estar aquí. Gracias por salvar a Miguel. Asier sonrió, y en ese instante, entendí que el sacrificio verdadero no se mide por lo que se da, sino por la intención detrás de ese acto. Mi amor por Miguel, mi lucha y mi fe se unieron en un solo hilo de esperanza y redención. La vida, después de todo, era un regalo que merecía ser vivido plenamente.